Ok, Pues pues ya estamos grabando. Muy buenas noches. 4 de julio de año 2025. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado en este discipulado que ha tomado como tema la oración en todo tiempo, la oración en toda circunstancia y la comunicación con el Creador, con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, eh, por parte de la Iglesia y por parte de los creyentes individualmente hablando. Hace 2 semanas que tuvimos el discipulado. eh, yo me quedé con el punto en el cual Pedro y Juan son perseguidos y pues son encarcelados. Estamos hablando del capítulo 5 del libro de los Hechos para aquellos que están siguiendo el discipulado con su Biblia en mano y su cuaderno de notas, pues adelante. Y me gustaría que pues reconstruyéramos la escena del capítulo 5 versículo 28. Y resulta que Pedro y Juan estaban encarcelados, pero el Señor envió un ángel que los sacó de la cárcel. Y no solo los sacó, sino les dio instrucciones que siguieran enseñando y predicando, incluso a las puertas del templo. Y en el templo. Entonces, pues eso hicieron muy de mañana y cuando los sacerdotes y la junta de personas notables del templo, en la mañana se reunieron. A esta junta se le llama la Junta Suprema. Esta Junta Suprema se reunía solo en ocasiones especiales. Voy a dar una descripción de quienes integraban la Junta Suprema. La Junta Suprema principalmente estaba integrada por el jefe de los sacerdotes, por los sacerdotes principales, obviamente sumos sacerdotes, etcétera, y por otros importantes ciudadanos reconocidos, pues por la comunidad que dirigía por parte de los judíos integraban propiamente el gobierno. Sabemos que los que realmente gobernaban eran los romanos, porque Judea era una provincia romana, pero habían delegado en la Junta Suprema la autoridad de tomar decisiones respecto a asuntos locales que afectaran al pueblo judío. También a esta Junta Suprema se le conocía como el Sanedrín. Sanedrín es una palabra griega y la palabra griega Sanedrín significa los que se sientan juntos, porque pues así hacían sus reuniones y estaban juntos en las decisiones. Había de diferentes matices, ¿verdad? Las personalidades de la Junta Suprema. Obviamente imperaban los sacerdotes, sumos sacerdotes, pero también había otros personajes. Entonces dice que versículo 28, eh, el 27 dice, cuando los trajeron, ¿a quién? Pues a Pedro y a Juan y al hombre que habían sanado.
que era tullido, pero ya estaba caminando, y los presentaron en el concilio o la Junta Suprema, que es lo mismo. El sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Los están confrontando, exhortando y tocando el punto en el cual pues ellos se desviaban de todas las indicaciones que les daban estos personajes. Y ahora queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Esto ya se comentó en la reunión pasada, que pues no solo la sangre salva, pero sí también la sangre pues acusa. Eh, en el caso de los creyentes, pues somos salvos por la sangre del Cordero, ¿verdad? La sangre derramada. Así lo celebramos en la Cena del Señor, la sangre derramada, el cuerpo molido, ¿verdad? Por nuestros pecados. Pero para el que no es creyente, la misma sangre lo acusa y lo acusa de sus pecados. Y así sentían ellos, ¿verdad? Que al predicar tener esta predicación por parte de los apóstoles, pues ya su interior, ¿verdad? Su cuestión almática les estaba redarguyendo, redarguyendo de alguna forma y no querían ser redarguidos, querían seguir como estaba. Pero Pedro respondió y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Esto ya se los había dicho varias veces Pedro, y ellos lo sabían. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Aquí notemos que todo el discurso está enfocado a Israel, a los judíos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hasta aquí lo dejaron hablar libremente a Pedro. Versículo 33. Ellos, ¿quiénes son ellos? La Junta Suprema. Oyendo esto, se enfurecían a tal grado, pues que ya querían matarlo. Y aquí viene un pasaje muy, muy importante, me parece de lo más importante, eh, porque pues Dios puede permitir pues que alguien tome tu vida, pero también Dios puede evitar que alguien tome tu vida. Está en la voluntad de Dios. Y obviamente no era voluntad de Dios que la vida de estos dos apóstoles, porque si mataban a estos dos apóstoles, que eran los líderes, Juan y Pedro, pues se iban a seguir con los demás. Y no era el tiempo, no era el momento ni la forma. Eh, Indudablemente todos pues murieron en el martirio, excepto Juan, pero el Señor tiene las formas y tiene los tiempos. Y entonces surge, versículo 34, un personaje que Dios usa. Y aquí vamos a ver ese personaje. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, vamos a decir
de todo lo que dice la palabra sobre Gamaliel. Gamaliel, pues que era fariseo, le llamaban también Gamaliel el anciano, Gamaliel doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, había sido maestro de Saulo, lo pueden ver, no lo vamos a ver ahorita, pero anoten Hechos 22:3, cuando Saulo pues dice que él fue educado a los pies de Gamaliel. En pocas palabras, Dios le había conferido a Gamaliel una gran autoridad, no solo entre los sacerdotes, los sumos sacerdotes, sino también en el pueblo. Lo dice claramente el versículo 34 cuando define a Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, y esto pues ya habla de un personaje. Dios usa este personaje. Y vamos a ver de qué manera Dios usa este personaje en un momento tan crítico, porque aquí se hablaba de que ya querían matarlos, pero Dios levanta a Gamaliel, versículo 35, sacaron fuera a los apóstoles para que no participaran de esta parte de la reunión, se iba a discutir la suerte que ellos iban a tener, si morían o vivían. Vean nada más lo que se estaba jugando aquí. Bueno, no jugando, sino en las manos de Dios. Luego dijo Gamaliel, este es el discurso de Gamaliel: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Los llama a que reflexionen. Porque antes de estos días se levantó Teudas. Vean la argumentación que usa Gamaliel. Gamaliel no sabemos en realidad si creía en Jesús, si no creía, si creía como el Hijo de Dios o no. No nos permite la palabra conocer si llegó a creer Gamaliel, pero Dios lo usó. Y lo usó con gran sabiduría para dar los argumentos con los cuales convencer a este grupo tan heterogéneo, pero a la vez exaltado, que querían convertirse ya en homicidas. Lo habían hecho con Jesús y ahora estaban a punto de hacerlo con los dos principales apóstoles, Pedro y Juan. Entonces les dice, cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Y les pone, por ejemplo, fíjense, recuerden que se levantó ya hace tiempo, antes de estos días, Teudas o Judas, un Judas llamado Judas. Había muchos que se llamaban Judas porque eran pues de Judea, y pues el nombre Judas era muy común. Y este Teudas decía que era alguien importante. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Aquí está usando un argumento como diciendo, bueno, estos hablan de un Jesús de Nazaret, hijo de Dios, pues similar a este Judas, este fue muerto y ya sus discípulos se dispersaron y no terminó en nada, acabó en nada, se redujeron a nada. Otro caso, versículo 37, los está llevando de una manera didáctica para bajarles la furia y enfocar sus mentes pues a otra manera de pensar, pero indudablemente que el Espíritu Santo de Dios estaba en medio de todo. Dice, después de este se levantó Judas el Galileo, nada que ver con Jesús, en los días del censo, apenas era cuando Jesús estaba naciendo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían,
fueron dispersados. Segundo ejemplo que da Gamaliel. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desaparecerá, se desvanecerá. Con gran visión, Gamaliel dice, la obra del hombre se desvanece, no dura, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y aquí les tocó un punto que ellos respetaban mucho. Eran fariseos, eran sacerdotes, y bueno, pues el nombre de Dios era supremo, ni siquiera lo podían mencionar. Entonces, por cualquier razón, este maestro les está, este maestro que tenía reputación entre el pueblo y entre los sacerdotes, los está confrontando contra Dios y dice, no queremos asumir esa responsabilidad y cambian de parecer. Versículo 40, aquí ya cambiaron de parecer. Los argumentos que dio Gamaliel hicieron su efecto, lograron salvar la vida de estos apóstoles en una etapa temprana de la iglesia, como era la voluntad de Dios, porque Dios los iba a seguir usando y de una manera poderosa. No podía permitir que estos hombres los mataran. Y entonces, pues Gamaliel fue usado y logró convencerlos. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, versículo 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre del Señor Jesucristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Extraje algunas enseñanzas del pasaje. Enseñanzas. Dios dirige su obra, su iglesia, y se vale de quien Él quiere. Este es el caso de Gamaliel el fariseo. Dios usó a Gamaliel. Indudablemente Gamaliel estaba preparado, tenía un corazón sensible, aunque no abiertamente se había colocado a favor de Jesús. Si hubiera hecho eso, pues no estaría en el grupo y no hubiera podido darles el discurso para salvar a los apóstoles. Cuando él lo decide, envía ángeles que hacen su voluntad, pues fueron los ángeles que sacaron de la cárcel a los apóstoles. Más bien dice un ángel, no habla en plural. Mientras más sirves y servimos a Dios, más conoces y conocemos al Espíritu Santo que fue enviado y Dios lo da a los que le obedecen. Aquí vemos que pues ya predicaban con una gran soltura al Espíritu Santo, Pedro y Juan. Hablaban del Espíritu Santo y cómo Dios lo da al que obedece. Y lo decían con mucha confianza y certidumbre, señal de que ellos estaban y habían madurado en el conocimiento del Espíritu Santo. Los sufrimientos por Cristo traen gozo y ánimo a los que lo sufren y en este caso a los apóstoles. Ellos veían el hecho que los hubieran latigueado, no les dieron tantos latigazos como a Jesús, no los castigaron con una corona de espinas, no dice nada parecido, solo que los castigaron con unos latigazos.
¿Y qué produjo en ellos? ¿Cobardía? No. ¿Tristeza? No. ¿Qué produjo en los apóstoles? Pues gozo. Gozo, dice la palabra de Dios. Los sufrimientos en el nombre de Cristo traen gozo y ánimo a los apóstoles, y esta es una enseñanza para la iglesia de hoy y de siempre. Otra cosa es que no pudieron parar el movimiento. Se multiplicaban las reuniones en el templo y en las casas. Vean qué importantes son las reuniones en las casas. Aquí están mencionadas y eran un vector importantísimo. Reuniones en las casas. En esa etapa toda la predicación era para el pueblo judío. No se hablaba de los gentiles, de los que no fueran judíos, todo era para Israel. Y esta era una estrategia del Espíritu Santo y de Dios mismo de predicarle primero al pueblo de las promesas, al pueblo de Israel. Dios siempre es justo y Dios cumple sus promesas. Pues ya cada quien lo vive de acuerdo pues a su discernimiento. Dios procede en etapas y Él las mueve según su autoridad. Gracias. Pues hasta ahí termino yo. Eh, termina también el capítulo 5 y pues Yazaret va a retomar lo que le falta del capítulo 6. Es muy interesante cómo cuando se acaba la predicación en Jerusalén y los lugares cercanos a Jerusalén, empieza otra etapa de la iglesia. Y esto se va a ver en lo que Yazaret nos va a seguir contando, narrando y explicando. Adelante, Yazaret. Así es, buenas tardes, hermanos. Pues ya el 6 prácticamente ya lo terminamos, pero vimos la importancia de cómo a través, ya vimos ahora más contexto, ¿verdad? Cómo a raíz de que se multiplicó la predicación y la enseñanza en las casas, aumentó el trabajo y los apóstoles no podían ya absorber todo el trabajo y es cuando llama. Él pide que elijan a ciertos hombres con ciertas características y vemos que de ahí surge Esteban y otros hombres, pero continuamos hablando de Esteban porque pues vemos que Esteban sale, no se queda ayudando en esa situación que en el momento se requería, sino que él se convierte en un evangelizador, él sale a predicar el evangelio. Esto evidentemente causa que lo persigan, es arrestado, ¿verdad? Es arrestado injustamente, es acusado de blasfemar contra Dios, es acusado de blasfemar contra la ley, es acusado de blasfemar contra Moisés, es acusado de blasfemar contra el templo, las 4 cosas más valiosas, ¿verdad? Que tenían los israelitas, eran sagradas estas cosas y acusaron a Esteban, ¿verdad? De ser blasfemo. Entonces comienza el capítulo 7, hermanos, y lo vamos a dividir en varias secciones, por eso solo vamos a leer primero del 1 al 16, es muy largo, pero comienza Esteban a defenderse porque lo presentan, ¿verdad? Para que él presente su moción, ¿verdad? ¿Cómo se declara, verdad? ¿Es cierto las acusaciones que dicen? Porque comienza el capítulo 7 diciendo, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, ¿son ciertas las acusaciones que hacen en tu contra? Y entonces comienza Esteban a hablar aparentemente su defensa, pero vemos que esto se convierte por obra del Espíritu Santo en un tremendo monólogo de evangelización, ¿verdad? Para todos los que estaban ahí. Y vamos a ver cómo culmina, ¿verdad? En que la semilla se siembra en el que en ese momento era Saulo. Y miren, vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1 al 16 primero. Y dice así.
El sumo sacerdote le dice, ¿es esto así? Y contesta Esteban, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Vamos allá para la primera parte. Miren, Esteban comienza su respuesta al sumo sacerdote, porque le está respondiendo al sumo sacerdote. En ese tiempo posiblemente era Anás, el sumo sacerdote. Entonces, y comienza refiriéndose a quienes lo están acusando, que son judíos, les dice hermanos. Primero vemos cómo comienza Esteban, les muestra respeto, ¿verdad? Los reconoce como líderes del pueblo judío, no los menosprecia, no habla con orgullo, ¿verdad? No habla como que ahora yo también soy hijo de Abraham. No, él habla con mucha reverencia, ¿verdad? A estos hombres. Y la primera persona que él menciona, que menciona Esteban, es el Dios de la gloria. El Dios que controla toda la historia redentora. Y en este término que usa, el Dios de la gloria, o sea, cuando él lo menciona de esta forma, él está englobando todos los atributos de Dios, porque esa es la gloria de Dios, ¿no? Está hablando de todos sus atributos. Entonces, después comienza con el narrando cómo se da origen este plan soberano redentor, y Esteban recurre a la figura de Abraham, el padre de la fe y del pueblo de Dios. Con esto, Esteban deja en claro que él no había blasfemado pues de Dios, ni que era traidor, porque él demuestra su creencia en la soberanía de Dios, del Dios de Abraham, ¿verdad? Entonces, comienza diciendo que Abraham, y esto, hermanos, es toda la historia del Génesis y el Éxodo, y comienza a hablar de Abraham y cómo en obediencia a Dios, él sale de su tierra, él deja su parentela, Dios le hace promesas, dice que le promete, ¿verdad? Descendencia cuando Abraham no tenía aún un hijo, pero dice que Abraham creyó en fe a Dios, en esta soberanía de Dios, y logró ese propósito divino que Dios tenía para su vida. Dios le hizo muchas promesas. Esto a mí me impacta, ¿verdad? Porque Dios le hace muchas promesas a Abraham para que Abraham dejara todo y saliera
en obediencia, escuchando solo la voz y una promesa que aún no veía. ¿Y qué creen, hermanos? La única promesa que Abraham vio cumplida fue el nacimiento de su hijo Isaac. Todas las demás promesas Dios las cumplió, sí, pero no las vio Abraham. Él se murió, ¿verdad? Y no las vio, pero él obedeció creyendo, ¿verdad? Creyendo en lo que Dios le había dicho y fue obediente. Y siguiendo este curso de la historia de la salvación, Esteban introduce al periodo patriarcal, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al periodo patriarcal? Pues donde Jacob, ¿verdad? Isaac engendra a Jacob, y Jacob es el padre de los 12, de las 12 tribus de Israel, y él dice son los patriarcas, ¿verdad? Y habla del control de Dios en todo el destino, en toda la historia de Israel, y continúa, ¿verdad? Y vemos cómo Dios, y Esteban lo sabía, cómo Dios continúa en control incluso de las generaciones venideras. La señal, y menciona aquí Esteban, había una señal que Dios le había dado, ¿verdad? De que eran pueblo de él, y era la circuncisión. Nace Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas, dice aquí Esteban, fundamentado en la palabra de Dios, dice que movidos por envidia venden a José en Egipto. Al hacer eso, los hermanos de José rechazaron pues a la misma persona que Dios había apartado para hacer una bendición especial. Y entonces vemos cómo Esteban audazmente comienza a meter esta figura de Jesús en su defensa. Y era algo que ellos no podían refutar, porque ellos conocían esta historia, conocían que era cierto, que habían sus hermanos vendido a José porque le tenían envidia, ¿verdad? Y entonces vemos que, y dice, y lo rechazaron. Rechazaron al mismo a quien Dios había bendecido, a quien Dios había apartado con un propósito especial, ¿verdad? Y entonces también Esteban comienza a ilustrar esta ceguera espiritual de la propia nación de Israel, que así fue como ellos trataron a Jesús a quien Esteban predicaba. A pesar del rechazo de los hermanos de José, Dios estaba con José y lo libró de todas sus tribulaciones. No fue fácil para él, ¿verdad? Estuvo en la cárcel, acusado injustamente, calumniado, ¿verdad? Por la esposa de Potifar, pero Dios siempre estuvo con él, le dio gracia, le dio sabiduría, y al final alcanzó su propósito y lo puso por gobernador sobre Egipto. Entonces Esteban está aclarando que eran culpables los hermanos, ¿verdad? Los hermanos restantes, los patriarcas restantes eran culpables por oponerse a Dios, y vendieron a José, y eran culpables de haber vendido a José. Aunque Dios lo rescató, aunque a Dios nunca se le salió de las manos el propósito que él tenía, ellos eran culpables de haber hecho eso. Y ahí comienza la rebelión contra Dios por parte de la nación de Israel. Y ellos se jactaban, ¿verdad? Y acusaban a Esteban de Esteban ser un blasfemo, de ser un rebelde, yo creo. Lo llamaban rebelde porque pues predicaba algo que a ellos no les parecía, no les gustaba, estaba en contra, ¿verdad? De lo que ellos creían. Y entonces vemos que ahí Esteban está diciendo, ahí comenzó su rebelión como nación, ¿verdad? Aunque no está hablando aún directamente de Jesús, aquí José es una imagen de Cristo. Fue acusado falsamente igual que José, fue entregado por envidias igual que Jesús. José fue encarcelado por una acusación falsa igual que Jesús. Y así como José, finalmente, al final, cuando tenía necesidad, José libra a sus hermanos de morir de hambre, porque había una hambruna en todo Egipto, ¿verdad? Esos hermanos que lo habían traicionado, esos hermanos que lo habían vendido, ¿verdad? José los ayuda y los libra de la muerte física. Así Jesús libera a sus hermanos de la muerte
espiritual. Así es Jesús, ¿verdad? Después del rechazo de José por parte de sus hermanos, pues vemos que vino hambre a toda la tierra. De igual modo, el rechazo de Jesús por parte de Israel lo sumió a Israel, sumió a la nación en un hambre espiritual. A causa del hambre, Jacob envió, fíjense esto, qué tremendo está esto, que Esteban, movido por el Espíritu Santo, porque ya vimos que era un hombre sometido al Espíritu Santo, dice que a causa del hambre Jacob envió a sus hermanos a Egipto, pero dice que José no se presentó a ellos la primera vez. Ellos tampoco lo reconocieron. Fue hasta la segunda visita de los hermanos de José, ¿verdad? Que José se da a conocer a sus hermanos. Y esto está tremendo porque así es como Israel lo va a reconocer. Si no lo reconocieron en la primera venida, en la segunda, claro que van a saber que él era verdaderamente el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Y miren, hermanos, después viene otro bloque, ¿verdad? De enseñanza. Ahora va a defenderse de la acusación que hacen, que supuestamente lo acusan de blasfemar contra Moisés. Y dice el versículo del 17 al 37, dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo: Señor, quita el calzado. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y miren, entonces, hermanos,
Después de que se defiende, ¿verdad? Porque estaban escuchando. Hasta ese momento nadie interrumpió a Esteban, nadie lo acusó de decir algo falso. Después de que se defiende con éxito de esa acusación de blasfemar contra Dios, se enfoca ahora en defenderse de la segunda acusación, que era haber rechazado a Moisés. Ahora se mete en este segundo gran periodo de la historia de Israel, desde Moisés hasta el cautiverio babilónico. El tiempo de la promesa, porque dice que cumplido el tiempo de la promesa, así continuó Esteban, ese tiempo de la promesa era el tiempo en que Dios le iba a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Ya Esteban habló de Abraham, ¿verdad? Ya habían muerto los patriarcas, el pueblo creció, se multiplicó en Egipto, pero llegó el tiempo para que Dios cumpliera esa promesa que le había hecho a Abraham. Ya como había muerto también José y se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, pues él simplemente vio israelitas y dijo, son una amenaza para mí, vamos a hacerlos sufrir, vamos a matar, ¿verdad?, a sus hijos, y vemos cómo pues vivían en opresión, así justo como Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad? Pero Dios de una forma soberana, él organizó todos los acontecimientos con el fin de sacar de Egipto a Israel y llevarlo a la tierra que le había prometido Abraham. Ajá. Entonces, ya se habían muerto los reyes de Egipto aparentemente buenos que querían a Israel. Se levanta otro que dijo, no, a mí los israelitas me parecen invasores, son una amenaza y comienza a oprimirlos. Sin embargo, Dios ya había preparado un libertador para esta situación. Moisés iba a nacer por esos días, ¿verdad? Aunque existía la amenaza de morirse, porque eso es lo que hacían con los hijos varones israelitas hebreos que nacían, ¿verdad?, en Egipto. Pero según el plan perfecto y soberano de Dios, la hija de Faraón lo encuentra, lo recoge y lo cría, pero realmente quien lo crió fue su propia madre hebrea, ¿verdad? Como lo leemos en la Biblia. Sin embargo, tiene todas las oportunidades, fue criado como un egipcio, los derechos de un egipcio, etcétera. El llamado de Dios llegó cuando Moisés tenía 40 años. Ajá. Fue criado por su madre de esta manera, Jocabed, sorprendente y soberana, como Jocabed lo tuvo que lanzar al río. Más adelante lo encuentra, ¿verdad? Y la hija de Faraón y la llama como su nodriza, y entonces crió a su propio hijo. Pero Moisés dice aquí que él no se olvidó de su pueblo. Dice que Dios pone en su corazón que visitara a sus hermanos, los israelitas, ¿verdad? Y ahí va Moisés a visitarlos y ve, ¿verdad? Que están hiriendo, están lastimando a uno de ellos, y entonces él hiere al egipcio que está lastimando a su hermano hebreo, ¿verdad? Y lo mata. Entonces, aunque Moisés había mostrado su compromiso matando a este egipcio que, ¿verdad? Lo que eso causó fue que anduviera errante, porque cuando él va y trata de mediar entre una pelea entre dos hermanos hebreos, y les dice, hermanos, no estén peleando, son hermanos, y le dice uno, ¿quién te ha puesto como juez, no? Como gobernante sobre nosotros, ¿me vas a matar acaso como mataste a ese egipcio? Y entonces, lleno de temor, Moisés pues huye, ¿verdad? Y vive pues ahí errante un tiempo. Pero lo que vemos aquí es que Israel, aunque eran sus hermanos, Israel no lo reconoce a la primera como su libertador, ¿verdad? No lo reconoce. Ahora, este absurdo rechazo de Moisés por parte del pueblo, pues solo sirvió para que por 40 años más se expandiera el tiempo de su esclavitud, porque estuvo entonces escondido Moisés otros 40 años hasta que le vuelve a hablar a través de la zarza
ardiendo. Y ya conocemos, ¿verdad? Esa historia maravillosa. Pero esto también es similar al rechazo que los israelitas le hicieron a nuestro libertador Jesucristo. Y entonces el haberlo rechazado los hace perder esa bendición. Porque si lo rechazan, pues pierden completamente la bendición de Dios. Finalmente, después de esos 40 años, el Señor se le presenta a Moisés, le habla a través de la zarza. Dios había visto la aflicción, porque aunque eran infieles, aunque eran tremendos, ¿verdad? Eran su pueblo y Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y entonces, a pesar de eso, dice, he mirado la aflicción. Yo he mirado la aflicción de mi pueblo. Dios permaneció fiel a su promesa. Y entonces Esteban llega finalmente al punto. Al mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Dios lo envió como gobernante y como libertador, ¿verdad? Vemos cómo nuevamente Esteban comienza de cierta forma a querer meter la imagen de nuestro Señor Jesús en la manera en cómo también rechazaron al libertador. Moisés cumplió su misión, sin embargo, la constante rebeldía de Israel contra Dios, bajo la autoridad de Moisés, a pesar de los prodigios, a pesar de las señales que hubo en el desierto y todo esto que hizo para sacarlos de Egipto, las plagas, etcétera, ocasionó que permanecieran estancados en el desierto otros 40 años, ¿verdad? Entonces, Esteban apela a la acusación que ellos le están haciendo de que tú, Esteban, estás rechazando a Moisés, y Esteban apela a esa acusación y dice, no, los que rechazaron a Moisés no soy yo, sino toda la nación, toda su nación, ¿verdad? Toda la nación lo hizo. Y les recuerda que Moisés dijo que un Mesías vendría y que ya había venido y ellos lo habían rechazado, así como rechazaron a Moisés. Y vemos cómo esta defensa en la que no les da argumentos para debatir porque les habla conforme a la palabra de Dios, y pues contradecir todo lo que está hablando de Moisés, pues es decir a Dios mentiroso, porque no pueden contradecir. Esteban no dijo otra cosa que no fuera cierta que lo que dice la propia escritura, ¿verdad? De ahí pasa entonces ahora Esteban a hablar acerca de la ley. Y yo creo que no voy a terminar, pero vamos a leer del versículo 38 al 43. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, después comienza a hablar Esteban de la transición de Moisés a la ley. Esteban afirma que él cree en la ley, o sea, él no viene a debatir la ley de Dios, y él afirma, ¿verdad? Que claro, que respeta y que honra la ley, afirma que Dios fue el autor de la ley, porque dice, nuestro padre, Moisés dice, recibía órdenes, recibía mandatos que darnos por parte de Dios ahí en el monte Sinaí, dice, y vuestros padres
lo rechazaron. Él afirma que Dios es el autor de la ley, ¿verdad? Que ángeles fueron mediadores y que Moisés fue quien la recibió. Ahora Esteban ya no se defiende, él va a dar una ofensiva porque esto es un discurso motivado y movido por el Espíritu Santo, pero la intención de Esteban no es salvar su vida, no es defender su causa, es seguir hablando de él, de ese a quien Esteban sirve, de ese a quien Esteban proclama, de ese a quien Esteban ha creído que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí lanza una ofensiva, dice, nuestros padres no quisieron obedecer, sino lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esteban no había desobedecido, ¿verdad?, la ley, sino los mismos padres, los, los patriarcas, ¿verdad? La nación de Israel, sus mismos padres, que eran todos ellos los que este concilio veneraba, respetaba, reverenciaba, dice, ellos fueron quienes sí han desobedecido la ley y la desobedecieron y rechazaron a Moisés y rechazaron la ley de Dios y le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros para que los adoremos. Y Dios mismo dijo, tú Israel nunca me ofreciste a mí ofrendas en el desierto, más bien se las ofreciste a otro Dios, a Moloc, dice, y anduviste en pos de esos dioses, ¿verdad? Aunque Dios tenía todo el poder y todo el derecho de destruir a la nación de Israel, él permaneció fiel a su pacto. Después los abandonó a la idolatría, ¿verdad? Porque la idolatría siempre fue un problema incesante para Israel. Siempre el Señor estaba mandando juicios sobre ellos porque no abandonaban la idolatría. Y entonces eso les causó que entraron en cautiverio, ¿verdad? Fueron cautivos por Babilonia. Entonces, Esteban cita una profecía del profeta Amós, de manera que resume pues la triste e idolátrica historia de Israel que culmina en eso. Dios los abandona aparentemente por un tiempo porque está enojado con la nación, está bajo juicio por haberle dado la espalda a Dios y están en cautiverio en Babilonia. Y bueno, hermanos, pues hasta aquí me voy a quedar, ya no voy a poder avanzar más. Pero vamos a orar, vamos a meditar, hermanos, en esto, vamos a meditar en este mensaje, ¿verdad? Que este mensaje es hoy para nosotros, es Esteban dándonos un mensaje evangelizador, ¿verdad? Él nos está evangelizando nuevamente, no se está defendiendo, no está peleando por su vida, él quiere presentar que ellos desecharon al Mesías, que ellos han rechazado a Jesucristo. Y pues vamos a orar, hermanos. Aún no termina el mensaje, esto culmina de una manera muy maravillosa, pero ya lo veremos el siguiente viernes si Dios nos lo permite. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por esta palabra, Señor, esta palabra viva, Señor, que traes a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Como decía mi hermano Jorge antes de empezar este estudio. Gracias, Señor, porque cuando leemos estas líneas, Señor, estos personajes, Padre, cobran vida, Señor. Estos personajes cobran vida, Señor, y es como si nosotros conociéramos, Señor, a Esteban, como si a Esteban se lo hubieran hecho apenas ayer, Señor, y nos dolemos y nos movemos y nos sentimos, Señor, inspirados, Señor, también por este celo, Señor, este fervor que tenía, Padre, nuestro amado hermano Esteban, Señor, que fue apedreado, mi Dios, porque todos los personajes, Señor, que podemos leer aquí, Señor, como vamos a ver más adelante, no están muertos. Tú no eres un Dios de muertos, tú eres un Dios de vivos y ellos viven, Señor, ellos viven delante de ti porque así tú nos lo has prometido, Señor, que en ti, Señor, no moriríamos, Padre, y ellos
siguen vivos, Señor, en ti. Por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, y que este mensaje, Padre, pueda llegar a nuestros corazones, Señor, pueda hablar a nuestras vidas, Señor, de una manera profunda, Señor, que podamos entender ese fervor, Señor, esa pasión, Padre, con la que compartían, Señor, estos hermanos, que no les importaba pisar la cárcel, Señor, como ya vimos con Pedro, con Juan, que no les importaba perder sus vidas, Señor, que no les importaba que los azotaban, Señor, porque ellos salían y ellos seguían gozosos compartiendo tu palabra, Señor. Un azote no los detenía, la cárcel no los detenía, que los llevaran, Señor, ante concilios, Padre, acusarlos injustamente, no los detenía, Señor, nada los detenía, porque ellos estaban movidos y motivados, inspirados, Señor, por ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor, derramado en sus corazones, Señor. Y es ese mismo fuego, Padre, que tú has derramado en cada uno de los que hemos creído en ti, Señor. Y es una obra perfecta, Padre. Dice que cuando hemos confesado, Señor, tu nombre, cuando te hemos confesado como Señor y Salvador, Señor, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da llenura, Señor. No es a medias, no es poco a poquito, nos da una total llenura, Señor, porque así dice tu palabra, Señor, que no lo das en medida, Señor, sino que tu abundante gracia, Señor, sea desbordado en nuestros corazones, Señor. Y es ese fuego, es ese poder, Padre. Y hoy queremos, Señor, verdaderamente aprender de ti, aprender de tu palabra y a través del testimonio de nuestros hermanos a vivir, Señor, con esa pasión, a vivir con ese fuego, Señor, en nuestra vida de fe, Señor, a proclamarte en cada una de las cosas que hacemos, Señor. No solo hablar de dientes para afuera, sino vivirlo como una realidad latente, Señor, en nuestro tiempo, en nuestro entorno, en nuestra generación, a donde quiera que vamos, Señor, y ser ese testimonio, Señor, ser esa lumbrera viva, Señor, ser esa lumbrera viva, Padre, que ilumine, Señor, en medio de tanta oscuridad, Señor, de tantas tinieblas, Señor, que hay en este mundo, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que hoy están conectados, Padre. Te ruego por cada uno de ellos que tú avives, Señor, ese fuego en cada uno de sus corazones, mi Dios. En el nombre de nuestro poderoso y hermoso Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, no se olviden de cerrar esta sesión y se les va a mandar el link para poderse conectar a la lectura bíblica. Dios los bendiga. Gracias, Bendiciones. gracias, pastor. Bendiciones. Hasta luego. Bye. Hasta Bendiciones. luego, bendiciones.